los que no pudieron venir este día, bendícelos también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermanos, países musulmanes también han escuchado acerca de él. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado si esta historia tan conocida tiene más implicaciones de lo que imaginamos? Porque celebramos el nacimiento, pero así pienso yo que levemente. Y la Navidad, como ya sabemos, se ha convertido en un día de fiesta, que está bien, pero ¿cuántos realmente están pensando que supuestamente ese día vino el Rey de Reyes y nació aquí entre nosotros? Y aunque la fecha de la celebración del nacimiento de Jesús ya pasó, según la tradición, es decir, el pasado 24 de diciembre, y debido a que no tenemos un local, pues si tuviéramos un local, yo haría un culto el día 24. Este día vamos a recordar un poco sobre este asombroso evento que marcó a toda la humanidad. Ya que la Biblia registra el nacimiento de Jesús en detalle, pregunto, ¿tiene este acontecimiento un significado más profundo? Echar un vistazo a su verdadero significado va a aumentar nuestro amor por Jesús y va a elevar nuestra adoración por Él, porque tenemos que entender ese significado profundo. Por eso el título del mensaje: el profundo significado del nacimiento de Jesús. Ahora, es una fiesta, por supuesto. Decir es que es el cumpleaños de Jesús no tiene sentido. Él ya no está cumpliendo años. Él se fue a la edad de 33 años y medio por ahí, que resucitó y ascendió y está en los cielos. Pero Dios no celebra cumpleaños. Él es siempre, por la eternidad. Ahí está, ha estado y va a estar. El nacimiento de nuestro Señor fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 700 años antes de Cristo, escuche, 700 años antes de Cristo, se registró una profecía acerca del nacimiento de Jesús, ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Por tanto, este es uno de los versículos que profetiza la venida del Señor. Por ahí otros textos, pero este es el más claro. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Nuevo Testamento comienza con el relato del nacimiento de Jesús. Y ahí en el primer capítulo de Mateo nos dice cómo se cumplió el nacimiento virginal profetizado por Isaías 7:14. Mateo capítulo 1 versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, porque ellos ya prácticamente estaban casados, solo esperaban la fiesta pública para que fuera reconocido el matrimonio. Estaba desposada, por eso dice. O sea, como en nuestro, actualmente decimos comprometido. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagínense el problema para José, que no había tenido una relación sexual con María y ahora de repente sale embarazada. Pues esto habrá sido un golpe en el corazón de José.
José no sabía todavía que había sido concebida por el Espíritu Santo. Pero él, como era justo, y fíjense que aquí ya ponen marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, denigrarla, deshonrarla, fíjense la actitud de José. Y es una actitud que nosotros podríamos imitar, porque tomó la mejor decisión. Dice, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, dándole vuelta a la cabeza, me fue infiel, ¿con quién me habrá sido infiel?, etcétera, etcétera. Hay supuestos cristianos evangélicos, hay una corriente que se llama modernismo, y hay algunos pastores evangélicos, bautistas y de otras denominaciones que han adoptado el modernismo. Y el modernismo es fatal, es una doctrina horrible, apóstata, porque ellos dicen que Jesús, que María tuvo una relación con un soldado romano y que de ahí viene entonces Jesús. Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? ¿Verdad? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí en este pasaje nos da la traducción de Emmanuel. Acá no, solo nos menciona el nombre, pero es la profecía cumplida. El Nuevo Testamento habla del significado profundo de que María estuviera embarazada por obra del Espíritu Santo, que es algo sobrenatural. Fíjense que en el Corán se narra la historia de María y ellos reconocen que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Lo reconocen, pero no lo reconocen como Señor y como Dios, nada más como profeta y un buen hombre. Y aunque Cristo nació de María, era hijo del Espíritu Santo. José fue su padre adoptivo. La concepción de Jesús procedió directamente del Espíritu Santo y fue un acto divino y fue un acto milagroso. Su fuente fue el Espíritu Santo y su elemento era divino. Así que por medio de la Virgen María, virgen en ese momento, él se vistió de carne y de sangre, se vistió de la naturaleza humana y tomando la semejanza de la carne y la semejanza de los hombres. Y esto lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, eran como nosotros y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escucha, cuando hables con alguien y estés argumentando, sí, porque muchos no creen que Jesús era Dios o es Dios,
acude a estos textos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho que semejante a los hombres. Así que aunque Jesús nació como un niño con carne y sangre, su origen fue el Espíritu Santo. Ya lo hemos leído ahí en Mateo 1:20. Dios primero se engendró en María mediante su Espíritu y cumplió el periodo natural y normal de 9 meses. Así entró el Señor a esta vida. Yo a veces me pregunto, y Él lo pudo haber hecho de otra forma, pero necesitábamos un cordero perfecto, sin pecado, para que hiciera esa obra de ser crucificado y haber resucitado por nosotros. Por eso es que todos los que hemos creído hemos sido crucificados con Él, pero hemos sido resucitados con Él también a una nueva vida. Así que una vez realizada la concepción, llegaron los 9 meses, Él nació con la naturaleza humana para ser un Dios o Dios hombre, y así tener tanto la divinidad, la naturaleza divina, como la naturaleza humana. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. No fue 50 y 50, 50-50. Yo antes creía eso, que Él era 50% hombre y 50% Dios. Pero analizando, y me enseñaron que no, Él era 100% hombre, no podía ser el 50%, porque nació como nacemos todos nosotros. ¿Tú te consideras 50% humano? ¿Verdad que no? Somos 100% humanos. También Jesús era humano y era divino. Y este es el origen de Cristo. Dios se hizo humano en Jesús. Esto tal vez no lo recordamos con frecuencia, aunque deberíamos hacerlo, hermanos. Mateo 1, los versículos 18 y 20 que ya hemos leído nos muestran que el nacimiento de Jesús no fue de ninguna manera el nacimiento ordinario de un hombre ordinario, sino que fue la extraordinaria, escucha, encarnación de Dios. Dios se encarnó en Jesús y Jesús fue el cuerpo humano, el vehículo para que entrara Dios aquí a esta tierra. El nacimiento de Jesús fue el nacimiento de un Dios hombre, una persona maravillosa que era tanto divina como humana. Y Mateo 1, que lo hemos leído, versículos 21 y 23, nos habla sobre los 2 nombres de esta persona preciosa y única. Y estos nombres son Jesús y Emmanuel. Porque estos nombres tienen significado, y tienen significado también para nosotros. Estos 2 nombres excelentes están llenos de significado para nosotros. Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué, como Josué, el libro de Josué del Antiguo Testamento. Y significa, Jesús y Josué, significa Jehová el Salvador, o la salvación de Jehová. Y ambos nombres significan lo mismo. Por eso leímos, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús no solamente es un hombre, sino que es Jehová también. Y no solo Jehová, sino Jehová como nuestra salvación. Así que Él es nuestro Salvador. Él también es nuestro Josué del Antiguo Testamento, aquel que nos introduce en el reposo,
como Josué en el Antiguo Testamento, que conquistó la tierra prometida para que los israelitas alcanzaran su reposo. Y también es para nosotros ese reposo. El mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice, lo está diciendo Jesús: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto, hermanos, es otra de las señales del nuevo nacimiento. Yo no sé tú, pero cuando yo recibí a Cristo, descansé. Sentí que me quitaron una gran carga de encima de mis hombros y literalmente me sentía yo ligero, ligerito. Y esa paz que entró en mí esa noche, al día siguiente la tuve, y al día siguiente la volví a tener, y al día siguiente. Nosotros, cuando nos íbamos allá a la montaña buscando los hongos alucinantes, pues íbamos buscando paz también. La marihuana nos traía paz, nos calmaba. Y yo me ponía a escuchar música. Pero cuando entró Jesús en mi corazón, porque cuando pasa el efecto de estas sustancias, vuelve a ser lo mismo. Otra vez la intranquilidad y no hayas descanso. Pero cuando entró Jesús, esto experimenté. Descanso para mi alma. Y entonces mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Por eso es que me sentía yo liviano. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, hermano. No sé si la tuviste. Que realmente estás en paz con Dios, y eso se manifiesta porque tienes descanso en tu alma y en tu espíritu. Por eso es que nos cambia Jesús. Y nos cambia de todo, y cambia nuestro temperamento, y cambia también nuestro carácter. Un cristiano ajolotado, estresado, que anda para acá y para allá, así, pues no sé si tiene la paz de Dios, porque no la manifiesta, ¿verdad? Y hablo de ajolotado continuo, ¿verdad? Que siempre anda ajolotado, porque de vez en cuando nos podemos salir del carril. Pero aquel que está siempre, o aquella que está siempre con eso y con eso y con eso, pues no ha experimentado esto. Porque a eso vino Jesús: vengan a mí, porque ustedes están trabajados y cargados. Y se refiere todo a lo espiritual y a lo emocional. Ya todos sabemos que debido a la caída del hombre, todos los seres humanos necesitan un Salvador. Y este Salvador es Jesús, quien es Jehová, Dios mismo hombre. El Dios hombre Jesús es el único que nos salva de nuestros pecados. Nadie más lo puede hacer, solo Jesús. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, aquí estoy, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento que Jesús es el centro. Y es el centro en la Biblia, y es el centro para Dios. Es su Hijo, su único Hijo, el unigénito. Entonces, lo profundo del significado del nacimiento de Jesús es que nació Dios como ser humano. Y miren, cuando uno llega a entender todo esto, tu gratitud también es profunda, o debe ser profunda. Tu alabanza y adoración a Dios también deben de ser profundos. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne, incluso aunque Él no lo tenía, pero Él tomó ese lugar
de pecado por cada uno de nosotros. Y por eso Él murió por toda la humanidad, si se cree en eso. Porque el que no cree, pues no se va a salvar. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y esto es lo asombroso, hermanos. Esto es lo que no cree la gente. Mucha gente, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los mormones, ni todos estos grupos religiosos que existen en el mundo, no creen que Jesús es el Dios verdadero encarnado en la persona de Jesús. Y esto incluso ha creado debates, discusiones. En realidad, la razón humana por la que crucificaron a Jesús es porque Él decía que era Dios, o lo daba a entender, y se los decía directamente a los discípulos. Y Él aceptaba la adoración que le daban a Él cuando venían a Él y se arrodillaban ante Él. Él estaba aceptando que era Dios. Los judíos no lo creían. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que Dios se haga hombre? Si somos pecadores, si somos de lo peor, etcétera, etcétera. Los musulmanes dicen lo mismo. No creen que es el Dios que se hizo carne y que vino a salvarlos a ellos de la condenación, del infierno, y a darles vida eterna, como nos la ha dado a nosotros. Entonces, Emmanuel, Jesús significa el Salvador, Jehová el Salvador, y Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, Jesús el Salvador es Dios con nosotros. Él es Dios y también es Dios encarnado por habitar entre nosotros. Hay un versículo en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué? Habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este capítulo 1 de Juan, el primer versículo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Así fue en el principio. El verbo era Dios. Y luego en el 14 dice: y aquel verbo, el verbo del que está hablando el versículo 1, entonces se hizo carne y habitó con nosotros. Él no solo es Dios, sino Dios con nosotros, como ya lo hemos visto en los otros versículos. Por eso, hermanos, es un error decir: Dios me ha abandonado. ¿Por qué? Porque vive dentro de ti, porque has sido sellado ya con el Espíritu Santo. Ya estás dentro de la familia de Dios y has creído sinceramente. Entonces no puedes decir que Dios se ha ido de ti. No puede uno decir que Dios está distante de mí. No, no está distante, está aquí adentro. Somos nosotros los que nos alejamos. Nosotros sí nos podemos alejar de Él, pero Él no. Él siempre va a estar ahí. Por eso, hermanos, es que siempre hay esperanza para el Hijo de Dios. Siempre hay esperanza para el perdón de pecados, para tener la libertad que Él nos da, para darnos el fruto del Espíritu Santo. Siempre depende de nosotros si lo creemos, lo aceptamos y lo ponemos en práctica. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso lo tienes. Todo eso lo tenemos aquí adentro, porque el Espíritu, el Señor está por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos falta de amor? ¿Por qué
tenemos falta de paz? ¿Por qué no somos pacientes? ¿Por qué nos impacientamos por las cosas? ¿Por qué no somos bondadosos como deberíamos de ser, benignos, templanza, dominio propio? ¿Por qué? Porque no aplicamos lo que ya Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces reaccionamos mal. No nos gusta que nos digan cosas. No nos gusta que nos corrijan. Y reaccionamos. Pues ¿y esto a mí qué me tiene que decir? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo nos está controlando nuestra vida. Y lo digo por todos, me incluyo, hermano. Yo no soy el gran ejemplo, pero lucho y le pido a Dios cada día que me ayude con mis defectos de carácter y mis debilidades también. Cristo, como el propio Emmanuel, no solo estuvo con ellos cuando vivió en la tierra, sino que está también con nosotros desde su ascensión, cada vez que estamos congregados en su nombre. Mira lo que dice Mateo 18:20. Es retardado. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si de verdad se creyeran esto, pues no faltarían a las reuniones, porque ahí está Jesús. Aparte de que está aquí dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, Jesús está acá. ¿Dónde está? No lo sé, no lo veo, pero yo sé que está acá porque Él lo dijo. ¿Sí? Aquí está el Señor. Por lo tanto, debemos poner atención y debemos comportarnos bien dentro del culto. Así que nunca dudes de la presencia de Dios en tu vida. Nunca dudes que cada vez que nos reunimos como iglesia o como grupo en las casas de oración, Jesús siempre está ahí en medio. Así que cuando vienes acá, vienes a encontrarte con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero como no lo ves, no le das la importancia de vida. Pero aquí está con nosotros, junto con nosotros. Y está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Además, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando evangelizamos. En Mateo 28, versículos 18 al 20. Estos textos, hermanos, en el medio evangélico, tradicionalmente se dice que es la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto significa que cuando salimos a evangelizar y a buscar a los escogidos, nosotros ya llevamos una protección, y es la del Señor. Él va con nosotros. Nuestro Salvador Jesús es Emmanuel. Él es Dios con nosotros todo el tiempo, hermanos. Y esto, hermanos, es de verdad reconfortante y alentador saberlo. Pero a veces se nos olvida, o muchas veces se nos olvida. Salimos del culto y volvemos a nuestro mundo, del mundo, ¿verdad?
Volvemos a eso. Tal vez algunos se acuerden en medio de la semana que tiene que orar y que buscar a Dios. Y otros lo buscan no solo el domingo, también el lunes, el martes, el miércoles, porque saben que necesitan de Dios. Si tú no acudes a Dios con frecuencia, significa que no lo necesitas. Y te puedes pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas sin tener tu devocional con el Señor. Y lo haces porque no necesitas a Dios. Lo haces tú misma o misma. Es tu esfuerzo, es tu propio esfuerzo. ¿Te das cuenta? Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Lo hacemos en forma natural, como los paganos, los inconversos, los que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor y Salvador. Él siempre está con nosotros, en todo lugar y en cada situación, porque vive dentro de nosotros. Y si seguro lo notan, algunas frases las estoy repitiendo a propósito, porque necesitamos estar conscientes de esto. Este es el significado profundo del nacimiento de nuestro Señor. Y para salvarnos Dios hizo algo milagroso. El Dios eterno, el eterno, el de siempre, llegó a ser un hombre accesible y vivió una vida perfecta y sin pecado aquí en la tierra entre la humanidad caída. Y se hizo accesible. Mire, hermano, esto es maravilloso. Ninguna religión tiene esta bendición. Ninguna. Si tuviéramos que decir cuál es la mejor religión, es el cristianismo, sin dudas. Porque Dios, nosotros creemos, nuestra Biblia, palabra de Dios nos dice que Dios vino a la tierra a visitarnos, a traernos un mensaje a través de Jesús, y que murió y resucitó. Y si tú has creído, tú tienes la vida eterna, hermano. Tú tienes la presencia de Dios continuamente dentro de ti. Así que no digamos, es que Dios me ha abandonado. No, es que Dios no me escucha. Claro que te escucha. Es que Dios no me responde, te va a responder. Tal vez te va a responder como tú quieres, pero tal vez te va a responder como Él quiere. Pero ahí está, siempre presente con nosotros. Por eso, hermanos, ayuda el hecho de creer esto a comportarnos, incluso con nuestro lenguaje. Cuando decimos malas palabras, te está escuchando Dios. ¿O no? Ya ahí Dios ya nos... ¿Cómo no? Si nosotros andamos pecando y andamos fornicando y adulterando, llevamos a Dios con nosotros. Y lo hacemos en un sentido partícipe de nuestros pecados. Pero cuando entiende uno que está aquí y que va conmigo siempre, hay momentos que uno reacciona y dice, no quiero ofender a mi Dios. No quiero ofender a mi Padre, a mi Jesús. Él habló palabras de justicia y palabras de verdad para sacar a las personas de las tinieblas y traerlas a la luz. Y luego en su cuerpo de carne y sangre, Jesús sufrió la muerte en la cruz por nuestros pecados. Él efectuó la redención por nosotros. Y al creer en Él somos limpiados de nuestros pecados y liberados del juicio eterno. Pero eso no es todo. Cuando creemos en Él, recibimos al Cristo resucitado como el Espíritu vivificante en nosotros.
Por eso el nuevo nacimiento es otro reflejo, porque vivifica nuestro espíritu. Pablo le dice creo que a los efesios, que ellos y todo el mundo, todo hombre, están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros sin Cristo hemos andado muertos, espiritualmente hablando. Pero cuando entró Jesús en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y sentiste aquella cosa gloriosa y linda dentro de ti, se vivificó tu espíritu y se conectó con Dios porque creíste, y te trae otra vida y te trae otras emociones y otras sensaciones, y entiendes que Dios vive dentro de ti siempre desde aquel día que creíste, y ahí va a estar siempre. Él viene a vivir en nosotros y a estar siempre con nosotros como parte de su plan para cumplir su propósito eterno. Dios tiene propósitos en la vida de Cristina, por eso le ha permitido vivir y revivir, porque tiene propósitos en la vida de ellos, pero tiene propósitos para la vida de cada uno de ustedes y para mi vida. ¿Por qué no nos hemos ido? Porque Dios no quiere, porque tiene un propósito para mi vida. Anduvo un video por ahí circulando de personas que por poquito y eran atropelladas por un carro, por un tronco del árbol que se cae, pasando la persona. Una persona que va caminando aquí hay un poste y de repente ¡plum!, viene el coche y se estrella contra el poste a unos centímetros de la persona que iba ahí caminando. Y algunos ejemplos de este tipo, porque Dios tiene todavía un propósito en la vida de ellos. Mi cuñada María del Carmen tuvo un accidente grave, fuerte, ahí en México, entrando a México, antes de llegar a Tapachula o después de Tapachula, no sé. Tuvo un accidente. Se estrelló contra una vaca, ¿verdad? Dos vacas. No sé si estoy mal, me vas a corregir, pero como que el techo del carro se desprendió. El techo no era convertible, se desprendió. Y mi suegra, que iba atrás, ¿verdad? O adelante. Atrás. Recibió golpes y cortadas en la cara. Y la otra chica que iba, creo que también. Pero aquí sigue mi cuñada, dando lata. Porque tiene Dios propósitos en su vida. Porque ahora ha entendido mejor las cosas de Dios que antes. Y así vamos, hermanos, esperando que llegue nuestra partida, pero al mismo tiempo haciendo las cosas para agradar a Dios. No solo en lo práctico, en la experiencia práctica, sino también con nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Jesús lo dijo: el que mira a una mujer, y yo digo que el que mira a un hombre también, adultera, aunque no lo haya hecho. Pero si la mira para codiciarla o codiciarlo y tener pensamientos sexuales y lujuriosos ahí, has pecado. Ha cometido uno adulterio. Y hay que confesar el pecado a Dios. Y así hay muchas maneras de pecar sin tener que hacerlo. Por eso se lo dijo Jesús a los fariseos, porque los fariseos condenaban y juzgaban y rechazaban, pero pensaban: el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Y así son ustedes. Juzgan al que lo hace literalmente, pero no se echan de ver que ustedes lo hacen en su pensamiento, que para el Señor resulta lo mismo.
Claro, las consecuencias aquí en la tierra pueden ser diferentes, pero para Dios es lo mismo, que lo hagas en la práctica o que lo pienses en tu mente. Voy a terminar, a concluir con una cita, un párrafo de una expresión que me gustó mucho, que dice: la estructura del nacimiento de Jesús simboliza la humildad y la riqueza de corazón. Se dice que aunque Jesús era el rey de los judíos, Él eligió nacer en un sitio humilde para recordarnos que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en nuestros valores y en el amor que mostramos por los demás. Y Jesús es el gran ejemplo y el gran ejemplo de amor. Y Dios también. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitir que tu Hijo viniese aquí a hacerse hombre, a experimentar lo que experimentamos nosotros como seres humanos. Gracias, Jesús, por tu nacimiento, el nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gracias porque aceptaste el desafío de hacerte hombre, de convertirte como uno de nosotros, pero que no pecaste. Gracias, y gracias por haber llegado hoy a la cruz del Calvario, haber sido sacrificado, pero resucitar al tercer día. Y esta es la gran diferencia entre todas las religiones, que nuestro Dios vive y vive dentro de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Son increíbles ustedes, asombrosos, milagrosos. Aleluya. Bendito eres, Jesús.